Hola, ¿qué tal? En este video vamos a retomar o vamos a tomar el tema que son derivadas de funciones logarítmicas. Entonces, en funciones logarítmicas tenemos dos tipos de logaritmos. El logaritmo, vamos a decir general, que involucra cualquier base, que en este caso es la a que tenemos aquí, es la base del logaritmo. Entonces es un logaritmo general para cualquier base. Y tenemos el logaritmo natural, que es equivalente a un logaritmo con la base e, ¿no? Entonces, con el número e. Entonces, vamos a retomar estos dos: el logaritmo que es con cualquier base, y el logaritmo natural, que es el logaritmo donde la base es e. ¿Sale? Entonces, vamos a explicar un ejemplo de cada uno. Vamos a empezar con el logaritmo de cualquier base. En este caso es este que tenemos aquí en la pantalla, que es el logaritmo de x al cubo menos 2x más 10, con base 5. Entonces, siempre aquí en este tipo de ejercicios está basado en lo que es u. Entonces siempre el primer paso es identificar quién es u. Y pues u va a ser la parte del logaritmo que tenemos aquí como función, dejando a un lado la base, que en este caso es 5. Entonces regularmente siempre va a estar entre paréntesis, o en caso de que solo sea un término pues lo podemos omitir, ¿no? Pero regularmente cuando sea un polinomio pues vamos a tenerlo entre paréntesis. Entonces es fácil ubicar quién es u. Entonces tenemos u y la base, van a ser los dos elementos del logaritmo. Entonces, ya que identificamos a u, vamos a ver en la fórmula que tenemos u, el logaritmo de e con base a y la derivada de u. Entonces, ya sabemos quién es u, que es x al cubo menos 2x más 10. Ya e, pues ya aquí lo dijimos, que es en este caso una constante. A es la base, que es en este caso 5, y nos faltaría la derivada de u. Entonces vamos a derivar u. Entonces cuando derivamos un polinomio vamos a derivar término por término, ¿no? Entonces la derivada de x al cubo va a ser 3x al cuadrado. Entonces recordemos que aquí vamos a poner un 1, y la derivada se basa en dos pasos: 1 por 3, 3 se obtiene el nuevo coeficiente, y 3 menos 1 se obtiene el nuevo exponente. Luego vamos con menos 2x, como es una función lineal solo le quitamos la x y nos queda menos 2, y eso sería su derivada. Y después vamos con el más 10, como es una función constante, su derivada va a ser 0. Entonces por eso ya no la escribimos aquí. Pues ya tenemos la derivada de u, entonces ya podemos aplicar la fórmula. Entonces la fórmula dice que primero vamos a escribir 1 entre u, así como se muestra aquí en el primer paréntesis. 1 arriba y el valor de u aquí abajo, que es x al cubo menos 2x más 10. Entonces ya tenemos esa parte. Después dice que va a multiplicar por el logaritmo de base a. En este caso es el logaritmo de base 5. Entonces conservamos la misma base que tenemos acá. Y luego por la derivada de u, que ya la calculamos, que es 3x al cuadrado menos 2. Entonces a este paso se le llama sustitución, y ya sustituimos en la fórmula. Entonces ahora lo que sigue nada más es tratar de simplificar o acomodar nada más en el caso de que no se pueda simplificar. Entonces aquí tenemos tres multiplicaciones. La primera es una fracción, vamos a ponerle aquí para que esto también sea una fracción, y multipliquemos numerador por numerador por numerador, y denominador por denominador por denominador. Entonces en el primer caso va a ser 1 por el logaritmo natural de 5, por el logaritmo de e base 5, y luego por 3x al cuadrado menos 2.
Y en la parte de abajo va a ser 3x al cubo menos 2x más 10 por 1 y luego por 1. Entonces, aquí la multiplicación de los tres primeros, 1 por el logaritmo de e base 5, pues va a ser logaritmo de e base 5. Y luego logaritmo de e base 5 por 3x al cuadrado menos 2, pues no se puede realizar la multiplicación, entonces se queda indicada. En este caso primero vamos a escribir este binomio y después el logaritmo. Y luego en la parte de abajo es x al cubo menos 2x más 10 va a ser por 1 y luego por 1 pues nos va a dar lo mismo, ¿no? X al cubo menos 2x más 10, quedando de la siguiente manera. Entonces el 1 de aquí desaparece porque al multiplicarlo por el logaritmo natural, logaritmo de e base 5, pues nos queda solo el logaritmo, el 1 ya desapareció ahí. Y luego por 3x al cuadrado menos 2, pues no se puede hacer la multiplicación, entonces queda indicada. Entonces, en mi forma de ver, primero escribimos lo que es la derivada y después los logaritmos, ¿no? Porque a veces se presta confusión de que si yo lo pongo así como está acá, en la parte de arriba, pues podemos escribirlo mal y que se dé a entender que todo esto, el 3x al cuadrado menos 2, forma parte del logaritmo y no es cierto. Entonces por eso, así como las funciones trigonométricas las escribía al final, aquí los logaritmos igual lo escribo al final, para que no se preste esa confusión. Aquí como son dos términos, se conserva el paréntesis para la multiplicación. Si fuera un solo término, entonces sí podríamos omitir el paréntesis, pero en este caso no. Entonces ya lo dejamos así y queda de esta manera. Entonces esto que vemos en esta parte, pues es la derivada. Entonces así quedaría utilizando esta fórmula. Aquí vamos a aclarar que hay otra fórmula en donde el resultado de la derivación incluye un logaritmo natural. Entonces aparte de esta fórmula hay otra que también se suele aplicar en este tipo de ejercicios. Entonces eso nada más es para aclarar ese punto, y pues nosotros estamos utilizando la fórmula que vemos aquí aquí arriba en la parte de de las fórmulas. Entonces así quedaría. Si ustedes se dan cuenta, no se hacen gran cosa, solo se acomoda. Entonces aquí se acomodó de tal forma que nos quedó de esa manera. Entonces ahora vamos a pasar a lo que es un logaritmo natural. Entonces tenemos un logaritmo natural que es de x al cubo más 2x menos 1. Entonces igual aquí según la fórmula podemos ver que lo que necesitamos es u y la derivada de u, y son los elementos que debemos de tener para poder aplicar la fórmula. Entonces aquí lo mismo, lo que está dentro adelante del logaritmo natural, pues va a ser u. Entonces aquí los paréntesis nos van a ayudar a identificar cuáles son los términos incluidos dentro de lo que es u. Entonces todo lo que esté entre paréntesis va a ser u. Y como les decía hace un momento, necesitamos la derivada de u. Entonces aquí es un polinomio, vamos a derivar término por término. Entonces derivada de x al cubo va a ser 3x al cuadrado. La derivada de 2x va a ser 2. Y la derivada de menos 1 es 0. Por eso ya no está escrito ahí. Entonces así de rápido, de forma rápida, estamos encontrando a u y también su derivada. Entonces ya que tenemos los dos elementos, ahora lo que toca es aplicar la fórmula. Entonces, como vemos aquí, lo primero que tenemos en la fórmula es 1 sobre u. Entonces aquí 1 sobre u. ¿Qué valor tiene u? Es x al cubo más 2x menos 1. Y luego dice por la derivada de u. Entonces por la derivada de u es 3x al cuadrado más 2. Entonces aquí está la derivada.
Entonces lo único que vamos a hacer es la multiplicación. Entonces aquí está una fracción, acá no hay fracción, entonces le ponemos un 1 aquí y hacemos la multiplicación. Entonces sería 1 por 3x al cuadrado más 2. Como es una multiplicación por 1, pues queda lo mismo, 3x al cuadrado más 2. Y luego en la parte de abajo, 3x al cubo más 2x menos 1, que multiplica con 1, entonces queda lo mismo igual. Entonces sería 3x al cubo más 2x menos 1. Y con esto obtenemos la derivada. Si nos damos cuenta es súper rápido y sencillo, ¿no? Nada más hay que pues aprender a identificar quién es u y también ya de tener bien, bien aprendidas las fórmulas básicas de derivación que son las que ocupamos. Entonces así quedaría el resultado del logaritmo natural. Entonces, es muy rápido la aplicación de la fórmula. Entonces, sería todo. Muchas gracias.